Hola, ¿cómo vamos? ¿En qué andan? ¿Qué se cuentan? Bueno, episodio número 19 de nuestro podcast Mujer, Mente y Verdad. Mi nombre es Nancy Acosta, psicóloga clínica, y hoy vamos a hablar acerca de la pausa como acto de valentía. Bueno, ¿a qué empieza a sonarles esto? Hoy quiero regalarles un recordatorio y es que detenernos no nos hace débiles. Ojo con eso, ni flojas ni menos valiosas. Por el contrario, hacer una pausa en medio de tanto ruido es uno de los actos más valientes que podemos elegir, que podemos regalarnos. Entonces, hoy quiero que empecemos a hablar justo de esa pausa, no como de una pérdida de tiempo, sino como un lugar sagrado que nos permite volver a nosotras mismas, que nos permite escucharnos, pero sobre todo sostenernos emocionalmente y empezar a encontrar esas respuestas que cuando hay tanto ruido afuera no podemos escuchar. Entonces, quiero hablar un poco de cómo desde niñas a muchas nos enseñaron que teníamos que cumplir con todo y con todos. Ser buenas hijas, ser buenas madres, ser buenas parejas, buenas profesionales, pero siempre desde el afuera, siempre en un sentido de qué es lo que tienes que demostrar. Y resulta que esa exigencia nos hizo creer que parar es rendirnos, que parar, o lo que llamamos tirar la toalla, como se dice, es fracasar, ¿sí? Que descansar es de irresponsables, que cuidarnos incluso es egoísmo. Pero resulta que la verdad frente a esto es otra, y es que parar también es una prueba de amor propio, ¿saben? Parar es elegirnos, parar es darnos la oportunidad de respirar en medio de tantas demandas de ese exterior. Y ahí les hago una pregunta y es, ¿hace cuánto tiempo no se permiten un descanso? Ojo, sin sentir culpa, porque una cosa es descansar, entre comillas, y otra cosa es descansar bien, ¿listo? Descansar sin culpa como me lo merezco, ¿sí? Entonces, ¿hace cuánto ustedes no descansan? Bien, entonces vámonos con 3 bloques a lo largo de este podcast. Y el primero tiene que ver con el miedo a parar. ¿De dónde viene ese miedo a tomarnos una pausa? Resulta que tomarnos esa pausa muchas veces nos da miedo, nos asusta porque creemos que nos vamos a quedar atrás, que los demás están avanzando y bueno, ¿y tú para cuándo? ¿Sí? Que alguien nos va a juzgar o que perderemos todo lo que hemos construido a lo largo del camino. Y lo curioso de eso es que todo eso que hemos construido se nos olvida tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces estamos como en una constante de quiero avanzar, quiero hacer las cosas bien, quiero salir adelante. Sí, buenísimo, pero ¿qué pasa con el camino que has recorrido? ¿Será que te das el tiempo y el lugar para poder ver cuál ha sido ese paso a paso y para poder ver todo lo que has logrado? Esa pregunta te la lanzo a ti, que me estás escuchando. ¿Generas una pausa no solamente para descansar, sino para poder valorar ese camino? Tú me dirás. Otro de los puntos dentro de este bloque es que muchas de nosotras ligamos nuestra identidad a lo que hacemos para los demás. Es como si nuestro reconocimiento, nuestro concepto estuviera establecido a partir de ahí. Entonces, cuando dejamos de hacer, sentimos que dejamos de valer. Y es como si yo les dijera, si ustedes son buenas en el trabajo, entonces, bien, lo estás haciendo bien. Si eres buena mamá, bien. Si eres buena pareja, bien. Pero entonces ahí abro un paréntesis gigante y es, ¿qué es ser una buena mamá, por ejemplo? Que ese es otro tema que tendríamos ahí sobre la mesa y es, ¿qué es ser una buena pareja? ¿Cuál fue el concepto con el que tú creciste para que hoy en día te exijas el doble? Y en medio de esa exigencia, entonces te dejas a ti por fuera, porque todo el tiempo estás como tratando de llegar, voy a decirlo de esta manera, como cumpliendo un estándar de comportamiento, de pensamiento, de relación en general. Bien, pero entonces hay otro punto, mujeres, y es que nosotras no somos lo que producimos, nosotras no somos ese quehacer. Tendríamos que irnos a pensar en esencia, hey, nosotras quiénes somos, quién eres tú que me estás escuchando. ¿Cuál sería esa característica, por ejemplo, de tu personalidad que tendrías para decirme lo que llamamos, por ejemplo, cualidades? ¿Cuál es esa cualidad principal en la que piensas cuando piensas en ti, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuál es tu esencia?
¿Qué es eso que a ti te caracteriza? ¿Qué es lo que tú puedes hoy decir? ¿Sabes qué? Esta es la huella que yo estoy dejando en los demás, por ejemplo. Entonces, miren que no se trata desde el quehacer, y siempre lo digo, no se trata de los roles que nosotros cumplimos o desempeñamos. Se trata de qué es lo que sentimos, quiénes somos, qué espacio hay para nosotras mismas, para poder pensar en nosotras mismas. Entonces, justo cuando te das ese espacio, tiempo de estar contigo misma, de descansar, es donde empiezas a darte cuenta que te gusta, en dónde estás a gusto, justamente. Bien. Y viene otra pregunta a partir de eso y es, ¿qué te gusta? Y te lo pregunto porque en terapia me encuentro mucho, no solamente mujeres, en hombres también. No me dejan mentir. Y cuando vamos a esa pregunta, ¿y qué te gusta hacer? Por ejemplo, que es una pregunta sencilla, entre comillas, resulta que cuando hemos dejado de lado lo que nos apasiona realmente, es difícil responderla. Es algo así como, no sé, no sé, quizá ver una serie, que es como lo más común hoy en día, pero me voy, por ejemplo, a otros pasatiempos, no lo sé, ¿te gusta algún deporte? ¿Te gusta leer algo? ¿Qué tipo de libros? ¿Te gusta bailar o te gusta viajar? No sé, ¿qué te gusta? Y resulta que eso se va acabando un poco porque no generamos un espacio para eso. Siempre estamos en el quehacer, en el trabajo, en las obligaciones de la casa, con la pareja, la familia, los hijos, pero en medio de todo eso o en medio de todo ese entorno inmediato es como, ¿y cuando estoy mirando o mirando hacia acá? Bueno, mirándome a mí misma. Creo que esa pregunta genera un renacer o al menos una curiosidad de, hey, ¿dónde estoy? ¿Cómo me siento? Entonces, les cuento un poco y es no solamente cómo no nos damos cuenta que nos gusta, sino que también en consulta me encuentro mucho como, hey, me siento culpable por esto, me siento culpable por parar. Y resulta que esa culpa no viene de ella misma, viene de una sociedad que nos ha enseñado a poner siempre por encima de nosotras a los demás, porque se supone que eso es lo que está bien. Y uno se encuentra dentro de la cotidianidad queriendo proteger a los demás. Abro un paréntesis, por ejemplo, en mi labor, en mi vocación, voy a llamarlo de esta manera, mi profesión como psicóloga, como psicoterapeuta, pues estoy pensando siempre también en los demás. Y uno dice, espérate un momentico porque yo también me necesito, yo también necesito hacer un alto. Entonces, no es porque sea, no porque sea psicoterapeuta, entonces me voy a olvidar de mí, entonces ayudo a los demás y conversamos y guío los procesos, pero hay un momento para Nancy también, hay un momento para mí en el que puedo preguntarme cómo me siento. ¿Será que las cosas van bien en mi vida en general? Y ahí es importante hacer una pausa y también drenar las emociones y se los comparto porque vamos muchas veces en un piloto automático de la vida en la que es necesario sí o sí hacer una pausa, pero no una pausa solamente vista desde un descanso que nos lleve a dormir, no, un descanso que nos lleve a conectar con lo que somos. Ustedes dirán, ¿cómo así, Nancy? Sí, un descanso en el que puedas escribir, por ejemplo. Yo acá tengo mi librito, mi journal, donde escribo cosas, pensamientos, cómo me siento. Hey, este día estuve tranquila, este día las cosas estuvieron bien, no sé, este día empecé muy bien y resulta que, no sé, al mediodía estaba molesta, qué sé yo. Es una forma también de empezar a ser consciente de lo que sentimos. Es una forma de conectar, es una forma de al menos tomarte en el día, así sean 15, 20 minutos en el que estás sintiendo, lejos de redes sociales, porque ese es otro punto que ya trataré en algún otro episodio y es cómo nos quedamos en el celular viendo videos, viendo cosas, imágenes del resto de la gente y se me fue el día, me perdí.
Me perdí de mí misma, me perdí de darme la oportunidad de repente de conectar conmigo, de tomarme un cafecito, no sé, una aromática, un batido, qué sé yo, hacer deporte, quizá hacer yoga, verme una serie que también me gusta, estar con mi familia, ¿por qué no? Conectar con mi hijo. Y lo que voy con esto, y si se dan cuenta, es también no solo me pierdo de mí, sino que ya me voy perdiendo de los demás. Ya incluso dejo, ojo, de estar en función de los demás y es como que todo lo hago en automático. Es como si hubiesen niveles, ¿verdad? Primero, desconecto de mí. Y si desconecto de mí y no leo lo que siento, me va a ser muy difícil empezar a leer lo que alguien más siente. ¿Vale? Bien, entonces vámonos con ese bloque número 2, con esa segunda parte de nuestro podcast y es el poder de la pausa. ¿Qué genera hacer una pausa? ¿Para qué sirve eso? Resulta que la pausa restaura nuestro cuerpo, nada más y nada menos, porque este cuerpito que está aquí no solamente está para llevarnos como un carrito, no, está también para cuidarnos. Y resulta que cuando hacemos una pausa, ese cuerpo se restaura, se revitaliza, hay calma en nuestra mente, pero además también limpiamos nuestro corazón de una cantidad de sentimientos, de emociones a lo largo del día, de las semanas, del mes, del año, como lo quieran poner. Y ahora que digo calma la mente, wow, yo creo que esa es otra de las tareas más fuertes que tenemos como seres humanos, ¿saben? ¿En qué momento uno dice, ay, espérate, mi mente está en calma? ¿En qué momento han sentido ustedes y dicen, ve, no estoy pensando como una cantidad de cosas a la vez, como si tuviera un mundo de canciones puestas al tiempo? No, estoy como en calma, estoy serena y desde ahí puedo tomar decisiones. Bien, importante también que la pausa no es un vacío, que lo reconozcamos de esta manera, y es que, por el contrario, es un espacio para que lo esencial de nosotras como mujeres aparezca. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una cantidad de ruido en nuestra mente, pues pensás muchas cosas a la vez. Hagamos el ejercicio en este momento. Cuando tengo la mente cargada de una cantidad de pendientes, piensen ahí en sus pendientes, además de las relaciones en general, su familia, su pareja, sus hijos, ¿sí? Si tienen hijos, sus mascotas, todo en general. Y se revuelve tanto que me cuesta hacer espacio como para decir, espérate un momentico porque no sé ni por dónde empezar. Bien, entonces eso es lo esencial. ¿Cómo voy a mi raíz para saber quién soy yo con relación o en relación a todo eso que estoy pensando y sintiendo? Pues cuando yo ya puedo volver a mi centro, es como que cuando yo ya me paro aquí en medio de todo eso que está pasando a mi alrededor, yo ya puedo decir, ah, espérate, que soy yo en situación. No es la situación absorbiéndome a mí, soy yo en situación y desde ahí yo también empiezo a elegir qué voy a hacer, pero sobre todo antes de dar un paso a ese qué hacer, empiezo a sentir. Yo soy muy cansona con este tema del sentir, porque resulta que cuando yo reconozco cuáles son las emociones y los sentimientos que se despiertan a partir de una situación de mi vida, yo puedo gestionarlo. De lo contrario, me lleva. La situación me arrolla, me atropella. ¿Listo? Importante también ese poder de la pausa y es que en el silencio y en esa quietud que nosotras podemos llegar a sentir, podemos darnos cuenta de lo que necesitamos de verdad, de lo que queremos soltar, de lo que ya no nos sirve. Ya no nos sirve en términos de cuál es la emocionalidad o cuál es la emoción que me hace sentir. Ejemplo, cómo me siento en mi trabajo, no, que yo estoy ya agotada o estoy cansada porque resulta que lo que estoy haciendo va en contravía, por ejemplo, de mis propósitos de vida o del camino que yo quiero seguir, porque siento que esto no me da tiempo, no sé, para estudiar lo que quiero estudiar o no me da el tiempo suficiente para estar con mi familia. Entonces resulta que siento que estoy del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, pero no hay un momento para conectar con los seres que amo. Por ejemplo, yo estoy dando ideas al aire y más allá de ideas son casos, lo diríamos así tal cual, casos de la vida real, ¿sí? Donde los hemos puesto en sesiones de terapia
y decimos de ven, espérate un momento y es ¿qué es importante para ti? Creo que ahí en esa pregunta uno arranca a resolver muchas cosas y a darse cuenta, justo lo que les acabé de decir ahorita, qué es lo que uno necesita de verdad, desde la verdad de uno. Porque el afuera te puede decir, no, pero ¿cómo? Si es que tu trabajo esto y lo otro, o mira, es que esto. El resto del mundo te puede dar una cantidad de opciones, pero cuando tú puedes silenciar el resto del mundo, ojo, y sin decir que las opiniones de la gente que nos ama no es importante, te escuchas a ti y dices, ok, ¿qué es lo que quiero? Porque una cosa es tomar decisiones desde la impulsividad, que también podría ser otro tema en otro episodio, y el otro punto es tomar decisiones desde lo que yo realmente quiero, pero tengo que saber qué es lo que realmente quiero para poder defender y darle fuerza a eso que quiero. Entonces, en medio de esa pausa, empezamos a saber qué necesitamos de verdad, qué es lo que voy a soltar, qué es lo que ya cierro con toda la gratitud, por supuesto, para poder avanzar, ¿sí?, hacia una nueva versión. Ojo, las pausas no solo evitan el cansancio, te devuelven a ti, te conectan, lo dijimos ahora. Entonces, mujeres, nuestras vidas, ojo, no se detienen porque paremos. Nuestras vidas, al contrario, se empiezan a ordenar cuando nos damos el permiso de tomarnos esa pausa y sobre todo un permiso sin culpa. Bien. Tercer bloque y ya casi nos vamos. ¿Cómo vivir esos propósitos sin exigencia? Porque es que ese es otro punto, ¿no? Y por ahí les voy a dejar un ebook que hice de autoexigencia para que lo lean, para que lo desarrollen. Ahora se los comparto. Y el punto es que podemos empezar a generar un propósito de vida, un paso a paso, sin tanta rigidez, en 4 momentos. Les voy a dejar ahí 4 recomendaciones. Vamos a empezar a hacer micropausas. ¿Y en qué consisten? Que cada 2 horas nos vamos a tomar 5 minutos para estirar nuestro cuerpo, para tomar agua con calma, para respirar profundo y pensar que eso que estamos haciendo es en nombre de nuestro autocuidado. ¿Listo? 2, vamos a empezar con una intención muy suave del día. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos despertemos, vamos a preguntarnos, bueno, después de agradecer, por supuesto, a la vida, a Dios, si ustedes creen en Dios, agradecer por ese día y después de eso es, ¿qué necesito hoy? Ahí la manito en el corazón y es, ¿qué necesito hoy? Bien, entonces solo una cosa, no metas 10 cosas, 10 tareas, no, elige una. ¿Qué necesitas hoy? Bien. Tercer punto, vamos a hacer un stop emocional. Cuando nos sintamos así como abrumadas, como cansadas, como que ya vamos a estallar, por así decirlo, vamos a hacer la pausa, nos vamos a detener, vamos a respirar profundo, vamos a observar como si estuviéramos fuera de nosotras y diciendo, bueno, ¿qué es lo que siento? Y luego desde ahí, entonces vamos a empezar a actuar, pero desde nuestra verdad. Ojo, no desde la presión del momento. Era un poco lo que les decía ahorita, que la situación no nos atropelle. Somos nosotras ahí en el centro y desde ahí ya podemos tomar decisiones. Y 4, que exista un ritual nocturno, un paso a paso en la noche antes de dormir que nos permita soltar toda esa exigencia del día y lo podemos hacer escribiendo. Bien. Entonces, escribiendo cosas como, hey, hoy me agradezco por, aunque sea algo pequeño, podría ser, me agradezco por haberme dado 5 minutos para mí. ¿Qué te agradeces a ti misma? ¿Listo? Bien, pensemos en algo y es que no tenemos que cargar con todos los propósitos del mundo. Tu propósito, recuerda esto, y es que puede ser tan sencillo como vivir tu verdad hoy sin exigencias, sin culpas, sin, voy a decirlo así, sin las expectativas del mundo entero, ¿bien? Sin las expectativas de alguien más. Y ya para ir cerrando, quiero invitarte a un reto pequeño y es que te regales una pausa diaria de 5 minutos solo para ti,
donde respires, donde sientas, donde empieces a escribir, donde te permitas también soñar y que cuando lo hagas empieces a reconocer esa valentía tuya por darte ese permiso de descansar, de parar. ¿Listo? Gracias por estar aquí, por escucharme, por regalarme ese tiempo. Y si este episodio resonó contigo, ya sabes, puedes compartirlo con otra mujer que también necesite de estos mensajes. Ya sabes que vamos en el episodio número 19 y bueno, recuerda que no necesitamos vivir corriendo para poder vivir con propósito. Así que nos escuchamos en el próximo episodio de Mujer, Mente y Verdad. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales, @psicóloga Nancy Acosta, y en Spotify también encuentran a Mujer, Mente y Verdad, y aquí en el canal de YouTube Nancy Acosta. Cuídense mucho. Bendiciones. Chao, chao.